Dios existe. Fin. Espera. En otro vídeo dijiste que no existía. Confiesa, ¿qué pasa? ¿Que te han convencido los del Testigo de Jehová, no? ¿O es tu novia esa católica apostólica que te ha convencido? No hace falta. La existencia de un Dios no está necesariamente reñida con la ciencia. De hecho, Einstein, quien nos dio las leyes que nos han permitido entender el universo de manera nunca antes siquiera soñadas, creía en un Dios. Por eso le ponía los pelos de punta la mecánica cuántica, una ciencia probabilística. Dios no puede jugar a los dados, decía. Si Einstein, uno de los hombres más inteligentes de la historia, creía en un Dios, al menos un diseñador, ¿por qué la ciencia moderna se empeña en olvidarlo? ¿Por qué nos empeñamos en renegar de la existencia de un Dios creador? La historia de la ciencia es algo que no puede separar de la idea de un Dios creador, ya que era el estudio de su obra. En la revolución científica del siglo XVI, la ciencia, entonces llamada filosofía natural, estaba profundamente entrelazada con la religión. Para los primeros científicos, estudiar el universo era estudiar la obra de Dios. Las leyes de la física eran nada menos que una ventana a la mente del creador. Johannes Kepler representa el inicio de esta era de descubrimientos, quien descubrió las órbitas planetarias y que sentía que estaba pensando los pensamientos de Dios después de él. Dios era el creador de las proporciones perfectas del universo, la geometría, su lenguaje. ¿Por qué Dios había colocado los 6 planetas en sus órbitas? ¿Cuál era su plan? Galileo, aun habiendo sufrido por la institución religiosa, personifica la idea de esta era de que la Biblia enseña cómo ir al cielo, no cómo funcionan los cielos. En realidad, él nunca renunció a Dios como tal, sino a la interpretación literal de la escritura frente a la evidencia física. Galileo dijo una vez: no necesito a Dios para hacer ciencia, pero eso no significa que no necesite a Dios para la salvación de mi alma. Isaac Newton, de quien ya hemos hablado en este canal, decía que sus leyes de la física, publicadas en su célebre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, eran la prueba definitiva del orden divino. Para él, la gravedad explicaba el cómo, pero Dios era necesario para el porqué. De hecho, a Newton le gustaba decir que Dios está en todas partes, las mentes creadas en algún lugar y el cuerpo en el lugar que ocupa. Y lo que no está en todas partes ni en ningún lugar no existe. En la Ilustración del siglo XVIII, con el auge de la razón, muchos pensadores adaptaron el deísmo. Veían a Dios como un relojero cósmico, que creó las leyes del universo, le dio cuerda y luego dejó que funcionara por sí solo, sin intervenir en los asuntos humanos. El punto de inflexión viene en el siglo XIX, de alguien de quien también hemos hablado, aunque en menos profundidad más allá de su obra, el célebre naturalista Charles Darwin. Darwin es el eje del cambio. Antes de él, incluso los escépticos no sabían cómo explicar la complejidad del ojo humano o las alas de un pájaro sin un diseñador. Darwin entregó la herramienta que permitió el ateísmo intelectualmente completo en la siguiente era: la selección natural. Pasó de ser un creyente ortodoxo a un agnóstico silencioso. El siglo XX trae consigo la era atea o agnóstica, repleta de célebres pensadores que renegaron total o parcialmente de la existencia de un dios. Stephen Hawking, el brillante físico teórico, quien fue muy claro en sus últimos años afirmando que no hay ningún dios y que la ciencia ofrece una explicación más convincente. Argumentaba que gracias a las leyes de la gravedad, el universo puede crearse de la nada sin necesidad de un creador. Richard Dawkins, el conocido biólogo evolutivo y quizá el ateo moderno más famoso, en su libro El espejismo de Dios, argumenta que la fe religiosa es un engaño y que la evolución explica perfectamente la ilusión del diseño en la naturaleza. Carl Sagan, el célebre astrónomo y divulgador, se consideraba agnóstico. Es famosa su frase: el cosmos es todo lo que es, o fue, o alguna vez será, sugiriendo que no hay nada sobrenatural más allá del universo físico. Albert Einstein, el cual he mencionado anteriormente, usaba a menudo la palabra Dios, aunque él no creía en un Dios personal, que interviniera en la vida humana ni que castigara o premiara. Creía en el Dios de Spinoza, una profunda reverencia por la armonía, la belleza y las leyes racionales del universo. Era, en términos prácticos, panteísta o agnóstico. La ciencia no tiene por qué estar reñida con la existencia de Dios, pero es innegable cómo ésta ha ido arrinconándolo a algo cada vez más abstracto, relegada a llenar vacíos tan lejanos como el inicio del universo. El conocimiento a través del método científico ha sido demoledor para el concepto de Dios, y es que al final, si todo tiene respuesta, este concepto parece tambalear y quebrarse, para responder cada vez menos preguntas, y quedar solo como un origen del universo. Considero importante hablar de un par de científicos actuales, ambos de renombre y respetables, cada uno en su propia área de conocimiento, que no ven a Dios como un rival de la ciencia. Estos son Lemaitre y Francis Collins. El primero fue un sacerdote y físico, y advirtió al Papa que no usara el Big Bang como prueba del Génesis. Mantuvo sus dos mundos separados pero en armonía. Collins, por su parte, es la contraparte moderna de Dawkins. Usa la misma biología, léase el ADN, no para negar a Dios, sino para admirar su lenguaje, demostrando que en el siglo XXI aún es posible liderar la ciencia mundial y creer en un Dios personal. Collins lideró el proyecto Genoma, una iniciativa internacional de investigación científica cuyo objetivo principal fue determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar
cartografiar y secuenciar todos los genes del genoma humano. Bueno, ¿y esto dónde nos deja? En opinión de un servidor, la elección nunca ha dejado de ser propia, aunque la creencia o no creencia nunca ha sido más personal que ahora. Tenemos al alcance de nuestras manos toda la información que la humanidad ha podido recopilar, estudiar e intentar comprender. En nuestras manos tenemos la respuesta del 99% de las preguntas que ninguno de nosotros ha podido formular en su cabeza. En tus manos está decidir si quieres creer en un ser creador que solo se entretuvo en encender la llama de la creación para nunca más volver a ver su obra, en uno que asegura que las leyes físicas continúan como deben, fundamentando el universo y la realidad, o en uno que ayuda a que tu equipo de fútbol gane el próximo partido. Mi yo de 7 años pidió a Dios ayuda más de una vez, y pidió explicaciones y motivos para muchas cosas que mi joven mente no entendía, y que aún tardaría mucho en comprender. Si pudiera hablar con él, tampoco pretendería hacerle cambiar de opinión. Al final, en las discusiones teológicas, al igual que en las políticas, nunca hay un ganador, pero puede haber más de un perdedor. En un tiempo en el que se vuelven a plantear dudas antaño respondidas, la existencia o no de un Dios parece casi trivial. ¿Qué es más peligroso? ¿Alguien que cree en Dios o alguien que ha perdido la fe en las vacunas y su propósito? Llegamos a la Luna y a Marte, trajimos muestras de un asteroide, hacemos fotos del cosmos desde telescopios espaciales y utilizamos sensores separados por kilómetros para detectar las ondas gravitacionales predichas por la relatividad general, pero el pueblo se replantea que la Tierra sea siquiera redonda. Vivimos tiempos inciertos, donde parece que todo se tambalea a nuestros pies. Pero exista o no Dios, hay una cosa clara. Nuestra curiosidad nos permite volar y no solo soñar, sino crear. Dios puede o no estar viéndonos, pero los que debemos acarrear con las consecuencias y resultados de nuestros actos somos nosotros, independientemente de los creadores. Respeta al prójimo, dijo alguien. Quizás fue el hijo de un Dios, quizás un profeta, o quizás un hombre o mujer como tú y como yo. Pero venga de donde venga, sí debemos creer en ese mensaje. Estos tiempos sombríos pasarán y vendrán tiempos mejores, donde podremos volver a discutir aclaradamente sobre la existencia de un Dios. Pero ahora quizás sea momento de ser críticos y de buscar la respuesta en el lugar de donde tantas vinieron, la ciencia. ¿Sabes en lo que sí que creo? Que le vas a dar like y me vas a seguir. Porque si te has quedado hasta aquí, la curiosidad te es natural, y no hay un canal mejor para saciar esa sed de conocimiento. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya resultado entretenido, informativo o al menos te haya hecho pensar un poco. Y te lo creas o no, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!